Hoy voy a hablar de un tema muy personal, de un tema que a mí me cambió la vida y que yo deseo de todo corazón que después de estos 30 minutos escuchando a mi invitada de honor el día de hoy, también pueda cambiar la tuya. Y voy a empezar contándoles cómo es que empieza este camino de sanar mi niña interior, porque ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Y la forma en la que yo llegué a sanar mi niña interior fue completamente sin querer. O sea, un día alguien me dijo, oye, estaría buenísimo que hicieras constelaciones familiares. Y yo no tenía ni la más remota idea qué eran las constelaciones familiares. Yo me imaginé que era algo que tenía que ver con el horóscopo, ¿ok? No se burlen de mí, no se burlen de mí. Simplemente no sabía, nunca lo había escuchado y dije, bueno, vamos. Hice una cita y yo salí de ahí siendo otra persona básicamente, porque ahí es donde aprendí sobre mi herida de infancia. Si a mí alguien hace 10 años, hace 20 años me hubiera dicho, tú tienes en tu interior una niña herida, yo hubiera categóricamente descalificado a esa persona, yo hubiera dicho absolutamente no. Yo tuve una infancia maravillosa con unos padres amorosísimos en un hogar feliz y yo no sufrí ningún trauma. No que yo me acordara. Y aquí es donde comenzamos a meternos en este tema, que es un tema muy profundo, pero tengo a la invitada correcta el día de hoy para que nos lleve por este camino de sanar a nuestra niña, nuestro niño interior. Y vamos a empezar primero presentándola, porque las credenciales de Catalina son maravillosas. Catalina Gerke. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien, sí, sí. Lo dije bien. Check. Catalina Gerke, check. Terapeuta, coach de vida especializada en neuroplasticidad cognitiva y maestra de meditación. Discípula del Dalai Lama en India, lo cual le da las herramientas para crear la terapia del silencio, un programa que ella tiene que es maravilloso y que tiene como objetivo encontrar nuestro más profundo propósito en la vida y desde ahí encontrar nuestra autenticidad y felicidad plena. Catalina, muchísimas gracias por estar conmigo hoy aquí en este espacio que es para todos los que estamos construyendo una familia, pero que a veces nos hacen falta herramientas, nos hace falta más conocimiento o simplemente tenemos esta necesidad de seguir creciendo. Y creo que la maternidad nos lleva por un camino espiritual muy importante. Muchas gracias, Caro, por tenerme. Es un honor abrir este espacio contigo. Primero vamos a empezar definiendo qué es una herida de infancia. Uy, bueno. Herida de infancia, bueno, yo creo que ese es como el rastro que nos deja el lugar donde nacimos, la huella que deja, bien sea la estructura emocional de nuestros padres o la estructura emocional del entorno, ¿no? Y la verdad es que siempre estamos en este debate de por qué me tocó aquí o por qué me tocaron estos padres. Yo creo fielmente de que hay un espíritu de nosotros más grande, un nivel de conciencia que escoge esos lugares para transitar esas dificultades que marcan momentáneamente el ser. Y de alguna manera la herida de infancia entonces se traduce en el camino en el que yo finalmente me vuelvo a encontrar completo. Si lo vemos como la parada del dolor, podemos decir es el sello que me dejó ser hija de una familia de 8 hermanos o de que un padre ausente o de una madre con violencia o lo que sea. Es como la herida es esa huella, pero después también la huella se convierte en la puerta en el que yo pues trasciendo a una mejor versión de quien vine a ser, ¿no? Todos tenemos una herida de infancia. Sin equanon. Sí. ¿Qué pasa con personas como yo que tienen muy pocos recuerdos de su infancia? O sea, cuando a mí me decían herida de infancia, decían, no, yo tuve una infancia maravillosa porque yo veía fotos, porque yo el día de hoy reconozco a mis padres como adulta y digo, qué personas más maravillosas. Mis hermanas, no tengo recuerdo de como peleas fuertes, rivalidades profundas, nada de eso. Entonces, mi recuerdo es algo que me fui construyendo, pero si tú me dices, a ver, un recuerdo de tu infancia, ¿cuál es tu primer recuerdo? Yo no me acuerdo, es como, me cuesta mucho trabajo recordar realmente mi infancia. Y creo que a muchas personas le pasa. Entonces, si no recuerdas tu infancia, ¿cómo haces para saber si tienes una herida de infancia? ¿O cuál es esa herida de infancia? Porque el día a día yo me baso en que las emociones no tienen tiempo
y las emociones que hoy transitas con mayor dificultad provienen de tu herida de infancia. Es decir, los lugares donde hoy te sientes rechazado, tienes una herida de infancia de rechazo no trabajada o muy sensible o que se ha solamente tocado en la superficie, o en lugares donde tú te sientes abandonada, y siempre vuelvo a todos los que nos están escuchando, no hay forma de abandonar a un adulto, pero nosotros nos sentimos abandonados por una pareja, por unos amigos, por... Claro. Abandono entonces es como una ruta en la que la persona se siente sola, sin recursos, en la intemperie, que es la amenaza que tiene un niño, que es que me van a abandonar porque no soy buen estudiante o porque no hago a mis padres felices o lo que sea. Y entonces la muestra de lo que hoy tengo, que son esos detonantes o esos patrones que repito y siento que no logro salir de allí, provienen de la herida de infancia. Entonces no hace falta que te acuerdes de tu fiesta de cumpleaños de los 7, de los 8, de los 9, pero sí identificar cuáles son estas situaciones que se están repitiendo en tu vida, cómo tienen relación con partes de ti que has querido olvidar. Esa parte que he querido olvidar son los lugares donde habitan nuestros fragmentos de infancia y donde hay partes de mí que todavía se relacionan desde el dolor conmigo, con mis padres y con el entorno, ¿no? Entonces hay gente, por eso que tú ves que hay gente que es como más sensible. O sea, uy, se sintió rechazada, pero ¿por qué si lo que le dije es que no podía? Pues la herida de infancia nos detona hoy. Okay. Entonces no hace falta que lo recuerdes, pero sí que lo identifiques ahora. Y las personas con ansiedad también, Sí. o con tendencia a depresión. O sea, ¿existen tipos de heridas? Sí, claro, por ¿Cuáles supuesto. son esos tipos de heridas? Yo me baso en las 3 A's. La A, la primera es la lucha y la búsqueda de la aceptación. Ajá. La búsqueda de sentir que tengo pertenencia, y el contrario de esto es el abandono. Y la tercera A es el proceso de la autenticidad, es decir, donde yo sentí que podía ser yo o tenía que dejar de ser yo para que tú me quisieras, ¿no? Entonces, teniendo esto como base, de alguna forma nosotros tenemos esa huella en nuestra vida. Y claro, unas más profundas que otras. Nunca es igual la herida de alguien que, mira, nunca tu madre te dejó en la puerta de casa de una persona en una cesta y nunca la volviste a ver, a alguien que tenía una madre presente físicamente, pero la sentía ausente emocionalmente. Entonces, sí, tengo abandono emocional. ¿Cómo es eso si no lo puedo materializar? Mi mamá siempre estuvo allí. Entonces, claro, son distintos tipos de profundidad en la herida, y depende si es una herida emocional y física, o si es una herida física. Claro, o sea, y es que yo creo que ahí es donde nos confundimos los que creemos o creíamos que no teníamos una herida de infancia, porque claro, no hay como, uno se imagina unas cosas como muy dramáticas, ¿no? Muy, Sí. muy de película, y dices, no, espérame, a mí no me pasó eso. Entonces ahí es donde uno dice, no, pues entonces yo no tengo ninguna herida de infancia, y uno va por la vida súper feliz, pensando que no tiene heridas de infancia, hasta que un día, como yo, terminas en un lugar en donde te dicen, no, espérame, sí tienes una herida de Esto es infancia. tuyo. Sí, toma, aquí. Entonces, lo que dices es que el abandono, cuando por ejemplo tienes una herida de abandono, no es que te abandonaron, que No. eso es lo que me pasó a mí, ¿no? No es que te abandonaron, te dejaron en la puerta de la iglesia, es que también tal vez la mamá estaba pasando un luto. O sea, ¿cómo describirías lo emocional? Los padres están pasando por situaciones y entonces lo reflejan con el cuidado que tienen con nosotros. Eh, yo pienso que no hay nada más intuitivo que un niño. Entonces, los momentos en los que tú sientes que la madre está presente, pero está ausente. Está allí, pero está pensando en una infidelidad. Está allí, está pensando en un problema económico. Está allí o está pensando en el rechazo que tiene en el trabajo. Entonces, claro, a medida de que nos hacemos mayores, tenemos como mayor sintonía con lo que nos pasa alrededor, con entender los comportamientos. Y es donde nosotros generamos estrategias de autorregulación. O sea, yo digo, yo no voy a molestar a mi mamá porque la siento triste o la siento molesta. En esos momentos de autorregulación es donde el niño se hace, y es donde puedes ver mucha gente que dicen, yo tengo un dolor de perfeccionismo, que es que me sufro de todo lo perfeccionista que quiero ser, o excesivo control. Todo esto está originado en la ansiedad. Y en la ansiedad de sentir que no sé lo que viene o que no puedo ser yo. Entonces desarrollamos personas altamente eficientes en el manejo de quiénes son, y puedes verlo en familias, por ejemplo, que son 5 hermanos. Y dice la persona, yo era la que no molestaba, yo era la número 4, a mí mis hermanos, yo lo que hacía era pegarme a los juegos de mis hermanos. Son niños que generan, por ejemplo, teniendo la sensación de mi mamá no está disponible para mí o no la puedo molestar. Hay muchos casos en el que, por ejemplo, la madre tiene turnos de trabajo de noche, Claro. es enfermera.
Entonces se oye en la casa él, no molestes a tu madre, no hagan ruido que tu madre duerme. Entonces, pequeños ejemplos de qué significa eso para el niño. Y es muy importante destacar la diferencia que hay entre el trauma y lo que el trauma te hace procesar de ti. Casualmente, antes de venir, estaba en una sesión en la que la persona decía, cuando la persona está teniendo un quiebre enfrente, tú le dices, vamos a buscar dónde puede venir, tiene altísimos niveles de ansiedad. Y le digo, bueno, la ansiedad vamos a pensar de que no es hoy. Lo que nos está trayendo es una carta que dejamos botada en un escritorio hace 20 años y esa carta tiene un mensaje tuyo, ¿no? Entonces le digo, vamos a buscar un quiebre. Muéstrame, cuéntame tu estructura familiar, también todos felices, comíamos perdices, éramos perfectos. Y ok, cuéntame un quiebre. ¿Te cambiaron de escuela? ¿Hubo algún movimiento de casa? ¿Hubo alguna como vacío emocional? ¿O hubo un traspié económico? Y dice, no, al contrario. Mira qué interesante. En lugar de tener un traspié económico, resulta que muy rápidamente mi papá, en un corto periodo de tiempo, hizo muchísimo dinero. Y nos quedamos en un sitio donde todo nuestro entorno éramos entonces nosotros los diferentes, ¿no? Éramos esto era clase media baja, nosotros pasamos a ser los ricos del barrio. Eso me hizo ir a escuelas que yo conocía, donde todos eran mis vecinos, pero yo era la diferente, yo era la que viajaba a Europa, yo era la que tenía campamentos en Estados Unidos, y sentirme diferente, a pesar de que lo que me estaban dando era mejor, expansivo, era posibilidades, a mí me hizo sentir que yo no cabía en el lugar donde estaba, en el colegio donde había ido siempre, a los amigos que siempre conocía, y me fui yo apartando de ese lugar porque sentí que ya no tenía permiso de ser la persona que era. Entonces, una cosa como esta te hace sacar conclusiones de ti mismo, que ella dice, es muy curioso, pero me acabo de dar cuenta que la abundancia de mis padres a mí me hizo sentir vergüenza. Entonces, la conclusión que hace una cosa como esta, ¿qué te hace? Te daña la aceptación, te afecta el lugar de autenticidad, porque dices, ya no puedo ser yo. Ahora soy algo que esta gente no aprueba. Y la conclusión que saca el niño no es solamente lo que pasó, es lo que te hace sentir y pensar de ti mismo. Y ahí es donde está, digamos, los verdaderos hilos del trauma están no en lo que pasó, sino en lo que esto me hizo sentir. Claro. Y ahí es donde empieza un proceso. ¿Cómo podemos empezar a identificar nuestra herida de infancia? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? ¿Qué trabajo hay? ¿Qué pasitos hay que empezar a tomar? La primera es el recordar. Es muy importante recordar, porque no es solamente lo que me contaron que yo fui, eres una niña alegre, eres una niña que no da problema. Es como, déjame recordar, ¿por qué es que yo dejé de dar problemas? ¿O por qué es que yo no me permitía estar triste? ¿O qué pasaba en los momentos en los que mi mamá se iba de viaje y yo seguía feliz, realmente no la extrañaba? ¿O es que era una estrategia de autorregulación para no generar ninguna incomodidad? Recordar es muy importante porque me permite reconocer hoy dónde eso está. Entonces, ir al hoy me dice, vamos a ver este bloqueo, esta dificultad, este problema, este patrón que estoy todo el tiempo en círculo, no me consigo las mismas personas, me consigo los mismos vínculos. ¿Por qué me consigo siempre personas que se aprovechan de mí o personas a las que no les puedo decir que no? ¿Por qué? Entonces, en el momento que lo reconozco hoy, estoy atando ese recordar, estoy trayéndome ese niño interior conmigo y le digo, ven que te estoy viendo, ven que lo que a ti te hace sentir esto tiene una razón de ser, yo te empiezo a validar. El proceso de la infancia más importante es la validación. Es decir, que lo que a mí me dolió sí tenía derecho a doler. Porque además también a mí me pasó que lo que a mí me pasó, que es la herida de abandono, fue una cosa circunstancial, fue una emergencia familiar y que yo siempre supe esa información, pero siempre lo contaban al pasar. Entonces yo decía, no fue importante, porque como adulta, sin ser madre, antes de ser madre, yo decía, bueno, pero no es que me abandonaron, o sea, me dejaron a cargo de alguien más. Entonces yo siempre lo vi como algo, como no era tan grave, no es tan grave, no es tan grave, no es tan grave, hasta que un día alguien me hizo verlo desde la bebé de 9 meses. Claro, eso iba. Es que para la adulta no es grave. Pero ahora que eres madre y te puedes dar cuenta lo que es un bebé de 9 meses, como, a ver, espérame, tenían esta edad cuando esto pasó, y ya empiezas a verlo diferente. Y entonces, no es, o sea, como adultos, yo creo que hay una dificultad ahí como adultos de decir, pues no me duele, pero no fue doloroso, no fue doloroso para cuando tenías esa edad.
Y esa parte es la que a mí me voló la cabeza, la verdad. O sea, me hizo ver un montón de cosas de una forma muy diferente. Entonces, el proceso que estás hablando es de validar. O sea, al final lo importante es validar a ese bebé, Ujú. que a veces ese trauma o esa herida de infancia a veces empieza desde el vientre. Sí, sí. Entonces, es validar y darle, como verlo, ¿no? El Te veo, reconocimiento. es el Ujú. reconocimiento, te veo Ujú. bebé de 9 meses, te veo niño de 4 años, te veo niña de 9 años, ¿no? Sí. Em, para las personas que no tienen, por diferentes razones, acceso a terapia, ¿no? Porque eso es algo que uno haría en terapia. Pero digamos una persona que nos ve y nos escucha y no tiene acceso a terapia, ¿tú qué le recomendarías a esa persona? Que tal vez a través de la escritura, a través de, Ujú. de entrevistar o sea, ¿hay como algunos pasos que nos pudieras dar de cómo hacer esa validación? Ujú. El primero es no ir directo a que te validen sin haber hecho el proceso. Porque lo que más entendemos en esos momentos es que cuando por fin siento esa emoción de me abandonaron o yo sentí rechazo o no me sentí suficiente, es ir corriendo a buscar al responsable, ¿no? Y quiero ir a reclamarle a mi madre o a mi padre. Y en esa confrontación el niño herido vuelve a repetirse, o sea, vuelve el retrauma. Porque como no está trabajada la emoción, vuelvo a pedir validación en el lugar donde no la tuve. No porque tus padres no quisieran, sino porque no podían. Claro. ¿Por qué le decimos a los hijos, no pasó nada? O ya eso pasó, porque muchas veces no tenemos la habilidad emocional de sostener al otro pasando por un duelo, pasando por una dificultad y usamos esto para, a ver, sacarlo rápido de ese sitio y es lo único que tenemos, ¿no? Entonces, antes de ir afuera, lo más importante es ir a convertirnos en esa madre o ese padre que hubiésemos necesitado allí. Entonces, la escritura introspectiva es muy importante, pero a mí, por supuesto, mi herramienta, el go-to para mí es 15 minutos en la mañana, antes de que el día empiece y tengas que hacer lunchboxes para el colegio y tengas que estar corriendo. Es como 15 minutos antes de que el mundo te diga quién eres, donde todavía la gente en tu casa duerme. 15 minutos para decir, si yo fuese hoy Catalina de 5 años, ¿cómo me sentiría en ese momento? ¿Y en qué se parece eso que siento a la persona que soy hoy? Ese momento es traer, ¿qué pasa? La mente no distingue entre, si yo te digo, imagínate un vaso de agua, a que lo tengas aquí. Lo siente exactamente igual. La mente no distingue lo que ve el ojo de la mente con lo que ven los ojos del cuerpo. Okay. Entonces, validar este proceso de traer esa parte de ti, que al final de cuentas es tu conciencia emocional infantil, al frente, es darle visibilidad a emociones que te van a acompañar el resto del día. Y entonces ocurre esa magia y esos procesos de microsanación donde me doy cuenta que si yo veo a una niña de 5 años que nunca supo decir que no le gustaba el karate y en verdad lo que quería hacer ballet, y hoy ato eso y digo, hoy soy una persona que me reconozco que tengo mucha dificultad en decir que no. Tengo ese microproceso de sanación abierto y salgo al mundo y veo, y no lo voy a poder obviar, la oportunidad enfrente de mí que alguien te diga, ¿será que podemos darte, antes de que te vayas te doy esto para que me lo termine? Y tú vas a sentir la posibilidad consciente de rescatarte en ese momento y decir, a esta hora no te lo puedo recibir. Sé que te va a molestar, pero mejor mañana, porque vas a tener esa pequeña victoria sobre la emoción del recuerdo, la emoción del presente y lo que llamamos la reprogramación. Como hoy lo puedo hacer diferente. Me encanta. Amé. O sea, es una microsanación. Ese término me lo quedo para siempre. Una microsanación que viene del silencio, que viene De la introspección. de la introspección, de antes de que arranque el día, 15 minutos de introspección, que es meditación. Es meditación. Es meditación. En el que reconocemos, validamos a esta niña interna y ahí salimos al mundo. Y entonces vamos a salir con esta microsanación un día a la vez. Porque en realidad creo que la sanación es un día a la vez. Totalmente. Uno termina de sanar. Yo creo que el fin de este proceso es dejar de estar en guerra contigo. Entonces, en el momento en el que nuestras guerras internas han bajado, yo creo que sí, hay un proceso de sanación en el nivel de conciencia en el que estamos, sí. Pero, por ejemplo, una persona que sufre ataques de pánico porque tiene un niño, una niña herida, que no ha validado, que no ha hecho ningún proceso, si esta persona hace este proceso, ese recuerdo que queda en el cuerpo con esa ansiedad, ¿algún día se va? Por supuesto que sí.
Esto es lo que llamamos la reprogramación, porque al final de cuentas es un camino que se arma de una creencia, un pensamiento y una emoción. Una persona que tiene un ataque de pánico, por ejemplo, dice, no tengo a nadie, estoy sola en el mundo. Si me pasa algo, nadie me va a rescatar. ¿Y qué pasa? Detona un proceso de hiperansiedad, de que se te acelera el corazón, de que quiero huir. Cualquier cosa detona esa sensación de soledad o de que no tengo soporte, de que estoy sola en el mundo, de que no soy protegido. Y ese camino de creencia, pensamiento y emoción ya te pierdes. O sea, el camino de regreso es una cuadra muy grande, ¿no? Entonces, esto se empieza a regular en el momento en que la persona empieza a poner en duda algo de esa fórmula. Es como, no estoy sola. Claro. Hoy tomé café con Caro, hoy vi a Catalina, ayer me llamó no sé quién, cuando necesito algo tengo un soporte y después entonces voy a, ¿cuál es la parte de mí que se siente sola? Bueno, es una niña de 7 años, como te decía, nunca la cambiaron de escuela, los amigos la segregaron porque tenía más que ellos y no cabía. Ah, bueno, fíjate, ahora lo que yo hago en el día a día es que me pongo en lugares donde inconscientemente no quepo. ¿Por qué? Eso me detona la sensación de soledad. ¿Qué hago? Entonces hoy puedo ver la construcción entre la acción, el pensamiento y la emoción y digo, ¿cómo freno esto? Pues empiezo a escoger lugares donde no se me refuerza el trauma. Volvemos a las microsanaciones. La persona no tiene que llegar a la punta de su dolor y de su sufrimiento para sentir que tiene un reseteo. Podemos resetear mucho antes, en el momento en que escogemos con conciencia a dónde no voy a ir. Las pequeñas Las decisiones pequeñas del día a decisiones. día. Y yo le digo a la gente, sáltatelo. Después vemos por qué siempre caes ahí. Vamos a empezar por el sáltatelo. Estoy a punto de caer en una relación donde esta persona tiene una tercera y yo una infidelidad, pero sáltatelo. Después vemos por qué ese patrón se te repite. Okay. Pero ni siquiera entres allí. ¿Por qué? Porque ahí te detona la sensación de no soy escogida, de ser escogida me siento sola y se nos va a el ataque de pánico. Okay. Vamos a traerlo un poco más adelante. Todos estos lugares son extensiones de hasta dónde ha llegado nuestro dolor. O sea, la ansiedad llegó al dolor de ser un ataque. Es como que no me puedes seguir evitando. Vamos a traerlo antes de que se convierta en un ataque y escuchar qué lo detona. Cuando te detonó antes y qué habla de qué puedes hacer hoy por esa parte de ti que no se sintió vista, acompañada, sostenida, protegida, escogida. Sí se puede porque además estos son caminos de la mente, son dibujos que nos hace dentro de la neuroplasticidad todo el camino de donde recorren estas emociones y podemos ir a dibujar unos nuevos. En esto se basa, digamos, el trabajo de entrar al proceso de conciencia y esto de las neuronas que se encuentran, they fire together Sí, y sí, esto sí. quiere decir que cuando yo empiezo a sentir diferente, el cuerpo habla diferente, los pensamientos salen de un lugar distinto y en la ruta neuronal de la mente me muestra lo que decimos oportunidades. No es una manifestación de que, se te apareció el Espíritu Santo. Es que pudiste ver la misma situación de dolor con otros ojos. Y eso son microsanaciones. El cuerpo ya no tiene que reaccionar de la misma forma, ¿no? Me encanta. Podemos hacerlo con las cucarachas. Dios de mi vida. Es que antes de que empezara la entrevista le conté de mi fobia con las cucarachas, pero de eso sí tengo el recuerdo perfecto. Son 3 recuerdos. O 3 cucarachas. Con las cucarachas, no, ojalá hubieran sido 3. En 2 ocasiones fueron muchas. Y de verdad que ese es un tema que yo tengo pendiente, el de las cucarachas, pero ese sí lo tengo perfectamente bien ubicado, así, target. Este es el momento en el que me nació el trauma de la cucaracha. Pero lo que acabas de decir sobre, yo sufrí ataques de pánico, mi comunidad en redes sociales lo sabe, hablo abiertamente de eso, pero dejé de tenerlos cuando sané a mi niña interior. O sea que soy un ejemplo De que viviente de que sí puedes detener esas reacciones del cuerpo ante situaciones que se repiten y se repiten. Y es verdad que uno se va metiendo en esas situaciones inconscientemente. Hay 2 temas que quiero hablar antes de que se nos acabe el tiempo. Y el primero es el perdón. Porque cuando ya, esta es mi herida de infancia, este es el momento en el que pasó, empiezas ese momento y es imposible, y lo digo por experiencia, no pensar en tus padres, porque siento que la primera reacción de todos es, pero ustedes estaban a cargo de mí, ¿no? O sea, ahí no me podía hacer cargo de mí misma. Ahora, adulta, me hago cargo de mí misma. Yo soy responsable de las cosas que me pasan, pero ahí era una niña. Entonces hablemos brevemente del perdón. ¿Cómo, o sea, una vez que hacemos ese proceso, cómo perdonas
a las personas que estaban a cargo de ti? Bueno, el perdón, según el concepto que yo manejo, es distinto al perdón de la religión. Yo creo que el perdón que realmente nos hace trascender es el punto en el que ya yo, cuando estoy contigo, no veo mi herida. ¿Y qué significa esto? Que puedo ver, sanar significa ver esa situación, esa persona, entendiendo de que esa persona no puede cambiar, sino que el que tiene que cambiar frente a esa persona eres tú. ¿Qué pasa? Cuando estamos en situaciones donde, por ejemplo, los padres nos detonan a la parte de mí que se siente abandonada o que se siente víctima o que nunca se sintió rechazada, siempre se sintió rechazada, en ese momento no hay perdón porque la activación de la persona sobre mi historia está viva. Entonces, lo que tú haces me sigue dando en el lugar del dolor. Y es como, tú siempre me dices qué tal. Cuando tú me miras así, yo siento que me rechazas y te parece que estoy gorda. O sea, vuelven esas conversaciones que tienen 30 años. Claro. Ahí no hay perdón, porque el diálogo sigue siendo el mismo enlace. Entonces, para mí el proceso psicoterapéutico real, profundo de la sanación, es cuando tengo la oportunidad de engancharme contigo y simplemente la dejo pasar. Entonces, allí es donde la conciencia escoge repetir el trauma, que muchas veces el trauma es lo que detona entonces ataques de pánico. Es como una emoción rebosada de no tener contención. Y decir, ¿cómo puedo ser la mamá que yo quería que mi mamá fuera en ese momento? ¿Cómo me contengo? ¿Cómo me lo salto? ¿Cómo no me lo tomo personal? O como digo, yo estoy tan bien ahora que no necesito recordar los lugares donde no lo estuve. Entonces el perdón pasa a ser cuántas veces yo no necesito volver a recordar en mi vínculo contigo el punto del dolor. Como hay muchas otras cosas que tus padres hicieron bien. Casualmente lo hablaba en una sesión ayer que decía, ¿cómo mi padre, que fue violento y que fue no sé qué, tiene todavía como la fuerza de decirme que algo debió haber hecho bien porque si no, yo no fuera así? Digo, ¿es verdad? Algo, así sea, dándote el ejemplo opuesto, hizo algo bien. Hizo algo que te hizo decir, yo no voy a ser esta persona, o yo no quiero que me traten así, ni a mí tratar así a mis hijos. Te hizo hacer algo bien. Entonces, mirar la historia como, puedo engancharme contigo desde el punto en el que mi retrauma se fortalece, o si simplemente puedo decir, acepto, que esa es la base real del perdón, la aceptación. Acepto que eso formó parte de quién fui, forma parte de la persona que escojo ser y me acompañará de una manera no latente en la persona que construyo a futuro, pero respeto quién eres en tu totalidad. No necesito engancharme solamente del lugar donde está el dolor. Y creo que el perdón real es el que tiene un pedazo de aceptación, un pedazo de dignidad y un pedazo de protección. En esos tres creo que la persona puede volver a mirar a ese otro sin simplemente pasar por los lugares del dolor, y que cuando llegamos a esos lugares del dolor se abre el reclamo y donde la herida se hace cada vez más grande, ¿no? Entender que esa persona no lo pudo hacer mejor y muchas veces decimos, yo era esa niña, ¿cómo no me pudo cuidar? Muy posiblemente ella no sabía cuidarse a sí misma ni siquiera. ¿Cómo no te pudo sostener? No se sabía sostener a sí misma. ¿Cómo no te pudo ver? No sabía verse a sí misma. O también a veces hay cosas eh, que en ese momento no había otra cosa que hacer, Claro. ¿no? Que es mi caso, o sea, no fue algo repetido, no fue una circunstancia, es como no había otra cosa que hacer y creo que a muchos padres nos pasa, que es como, es que no tengo otra opción en este momento y deseando lo mejor a veces tomamos decisiones, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos están llevando ahí. Em, Antes de irnos, me gustaría que nos dijeras un último mensaje a los padres y madres que queremos vivir una vida más consciente, pero que la vida moderna nos arrasa, nos sobrepasa y que por más que queremos y tratamos, danos un último mensaje, un último consejo para vivir una vida más consciente en medio de lo caótico que es formar una familia cuando son pequeños, en una sociedad que nos pide tanto también, ¿no? A ver, una fácil. Ponle nombre a lo que sientes. Eh, si le pones nombre a lo que sientes, no lo vas a poder obviar, y si no lo puedes obviar, no te vas a poder esconder en una adicción, en una red social, en una
distracción, ponle nombre a lo que sientes, porque eso nos ayuda no solamente como personas a tener un lugar de dignidad, de valoración, de reconstruir a ese niño interior que no pudo decir lo que sentía, no pudo pedir lo que estaba necesitando, sino que le enseña a tus hijos a hacer lo mismo, a poner en palabras, a conectarse profundamente con lo que siente, que ese es el lugar de mayor autenticidad de una persona. Si yo le doy nombre a lo que siento, empiezo a validar quién soy, y una vez que valido quién soy, empiezo a escoger los lugares donde eso florece, donde hay merecimiento. Si yo sé lo que siento, no me puedo poner en lugares donde eso está en conflicto. No voy a durar mucho tiempo. Entonces, ir a esa raíz tan simple nos hace llegar a un sitio de tal sinceridad que pasamos a ser nuestra prioridad. Y los hijos no quieren padres hiperdisponibles, quieren padres que saben lo que es prioritario en la vida, que es sí mismos y estar bien ellos para poder dar ahí afuera lo mejor, ¿no? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Correcto. Catalina, 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias. Y a ti que me ves y que me escuchas, quiero que sepas que no estás sola, estamos juntas. ¡Mua! Gracias.